Buenas tardes. Quiero denunciar que Morena no permite hablar sobre el tema del gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa, acusado ya, imputado ya en una corte de Estados Unidos por narcotráfico. Hace un momento intenté hablar de ello e inmediatamente, como ustedes lo han visto, empiezan a interrumpir y cortan indebidamente los espacios para hablar de lo que es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de México. A mí me da un gusto enorme empezar a ver que se hace justicia. Lamento que la justicia tenga que hacerse desde el extranjero y que no se haga en nuestro país. Quiero recordar aquel día en que nos enteramos que López Obrador había ido presto y solícito, caminando rápido a darle la mano a la madre del Chapo en Sinaloa. Y quiero recordarlo porque esa fue para mí la gota que derramó el vaso cuando dejé a la bancada de Morena. Cuando me di cuenta que estos verdaderamente tenían un acuerdo con los narcos. Hoy se confirma lo que he estado repitiendo durante muchos años, firme y constantemente denunciando que Morena es financiado por los cárteles. Por eso liberaron a Ovidio. Y por eso ahora aquí los de la bancada de Morena no quieren que se hable del tema. Hay que recordar también que cuando Claudia Sheinbaum era precandidata, López Obrador la llevó de inmediato a Sinaloa a juntarla y a exhibirla en público con Rocha Moya. Y Claudia Sheinbaum respaldó a Rocha Moya en aquel momento cuando ya había más que indicios de que Morena es financiado por los cárteles. El nombre que le he puesto a esa bancada de mafiosos es exactamente lo que son. Han sido protegidos los cárteles por Morena porque son su fuente de financiamiento. Estados Unidos está pidiendo la extradición de un narcogobernador porque encontró pruebas suficientes, pruebas que los de Morena siempre han dicho que son falsas, porque están encubriendo sus intereses. Ahora mismo, aquí en el Senado, en la tribuna en donde se deben tratar los temas más importantes del país, no quieren hablar de ello. Y hay algo todavía más grave. Hay un senador también acusado por los Estados Unidos de narcotráfico, el senador de Sinaloa. Y ese senador va a formar parte de la comisión permanente. Esto es inadmisible. Es una vergüenza para el país. Pero este día, que quede muy claro, de este día se va a venir un efecto dominó en el que irán cayendo poco a poco las piezas. Aunque Sheinbaum y AMLO y Morena defiendan a los narcogobernadores y aunque Sheinbaum haya anunciado que cualquier acusación que provenga de los Estados Unidos tendrá que pasar por la FGR. Claro, ella dice que tendrá que pasar por manos de Ernestina Godoy, a quien puso ahí López Obrador, para desechar los cargos y darle impunidad a Rocha Moya y a todos los que están acusados en Estados Unidos. A pesar de ello, lo importante es que empezamos a conocer con toda claridad, con nombre y apellido, desde un país que tiene los mejores sistemas de investigación y de inteligencia.
Lo celebro y reclamo desde aquí que se respete el derecho de los senadores a poner en la tribuna los temas más importantes para el país. Y el tema más importante para el país en este momento es la prueba, al haber sido ya imputados Rocha Moya, el senador de Sinaloa y otros tantos por narcotráfico. Los mexicanos ya lo sabíamos. Los mexicanos ya lo sabíamos. A pesar de que Morena nos ha mentido tanto y a pesar de que Morena los encubra. Pero de esta justicia que se empieza a hacer desde el extranjero, no se van a escapar. Muchas gracias. Senadora, si nos permite, tenemos preguntas de parte de los reporteros de La Fuente. En primera instancia le pregunta Carlos Cordero, de la agencia Cuadratín. Senadora, buenas tardes. Usted en tribuna se refería más al gobernador Rocha Moya sobre esta acusación, pero dejó a un lado al senador Enrique Insunza. ¿Qué va a pasar? Ustedes como oposición, ¿qué van a pedir? ¿Necesitaría él pedir licencia para enfrentar esta acusación? ¿Qué procede aquí en el Senado? Porque están conviviendo con alguien que está señalado por una corte de Estados Unidos. Bueno, no es solo el senador de Sinaloa, también es Adán Augusto López, padrino de otro cártel. Evidentemente, lo que exijo es que el senador de Sinaloa se salga del Senado en este momento, pero que no se vaya a esconder y que no le den protección las autoridades de Morena. Exijo que se ponga a disposición para que sea extraditado. Deben ser extraditados Rocha Moya, este senador y los demás acusados. Estados Unidos está pidiendo la extradición. Exijo que Sheinbaum rompa el narcopacto que selló con una amplia sonrisa y dándole la mano y abrazando a Rocha Moya en aquel momento. No, y exijo que se abra el espacio al que tenemos derecho los senadores para exponer estos temas. Ya están en la vista internacional, han sido expuestos ante el mundo entero. Exijo al gobierno que deje de darles protección. Y esto es peligroso no nada más para nosotros los senadores, sino para todos ustedes que están en este Senado de la República. Tener un delincuente de ese calibre pedido por Estados Unidos en extradición es algo que nunca se había visto. Como ustedes saben, cuando en los Estados Unidos se fincan cargos de esta naturaleza, es porque tienen pruebas. La segunda pregunta es del columnista Víctor Sánchez Baños. Hola Lili, aquí hay algo que me parece, por una parte, son dos preguntas. Por una es el discurso, que pues es para el diálogo de los debates, pero la verdad es qué hacer en la práctica, porque no nada más es quedarnos contemplando lo que pasa en Estados Unidos, lo que dice Estados Unidos, sino también qué hacer en México. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque obviamente el oficialismo no lo va a hacer, la oposición ante este tipo de escenarios. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuántos son los pasos que se tienen que dar en el futuro para llevarlos ante la justicia? La acusación es muy seria y México está quedando enlodado. Yo como opositora seguiré haciendo lo que he estado haciendo hasta ahora, denunciando la verdad, porque hasta ahí alcanzan mis facultades. Y seguiré exigiendo que se me dé el espacio al que tengo derecho aquí en el Senado. Lo que yo le pido a los mexicanos es que no tengan miedo de hacerles vacío social a estos delincuentes. Yo le pido a los mexicanos que asuman con toda dignidad que lo que es correcto es hacer vacío social a quienes son financiados por los cárteles. Aquí vemos por qué mis iniciativas para que sean clasificados como terroristas las rechazan, porque los cárteles son la fuente de financiamiento de Morena. Yo le pido a los mexicanos que sé que saben que estoy diciendo la verdad, que no tengan miedo de expresarse en las redes,
porque al tener ya no una república, sino una tiranía, con una presidente que controla el legislativo y también la corte, y se desaparecieron todos los órganos de transparencia, pues Morena puede garantizar impunidad absoluta a estos narcopolíticos. Y solo con la presión de la gente podremos hacer que este gobierno corrupto, este narcogobierno, proceda. Ahora bien, aquí la segunda pregunta. Esto tiene implicaciones políticas electorales. ¿Cuáles son las implicaciones que va a tener? Porque al final de cuentas es apenas la punta del iceberg, como se está viendo. ¿Qué implicaciones electorales? Estamos cerca del 2027, estamos también. Insunza iba a ser uno de los candidatos más fuertes para Sinaloa. ¿Qué va a pasar en lo electoral desde el punto de vista del PAN? Yo no quiero hablar de cuestiones electorales porque eso es lo que siempre hace Sheinbaum. Eso es lo que siempre hace Morena. Todo lo llevan a lo electoral. Aquí hablemos sin cuestiones electorales. Hablemos de lo que está bien y de lo que está mal. Y está mal que voten por narcopolíticos, sí está mal. Y terminaremos todos pagando por llevar a estos narcopolíticos al poder, sí está mal. Estuvo muy mal desde que vimos a López Obrador cómo saludó a la mamá del Chapo. Por eso iba tanto a Badiraguato. Por eso López Obrador se la llevaba en Sinaloa. Por eso siguen, porque de ahí viene una cantidad enorme de recursos para Morena, de ese cártel y de otros cárteles. Ahora resulta que todos los mexicanos vamos a pagar el precio de los aranceles porque lo que había pedido Estados Unidos es que se combatiera a los cárteles. Y Sheinbaum se negó a hacerlo como debe ser. Lo hizo apenas con un que otro cateo, con un que otro decomiso, con una que otra captura. Morena está protegiendo primero los intereses de su grupo de narcopolíticos sobre el interés de los mexicanos. Y ahí viene el pago de los aranceles. Ese castigo es para los mexicanos, para que Morena siga protegiendo los intereses de los narcopolíticos. Aquí estamos ante una cuestión sumamente seria y exijo que salga del Senado en este momento el senador de Sinaloa acusado por narcotráfico y exijo que la presidente Sheinbaum dé el visto bueno para la extradición de Rocha Moya y compañía, que por cierto, los mafiosos de aquí del Senado ya empezaron a defender. ¿Por qué? Porque está en riesgo el financiamiento para sus campañas electorales. Cerramos la ronda de preguntas con Adrián Ojeda de CCO Noticias. Senadora, muy buena tarde. Ahorita, pues ya Relaciones Exteriores recibió la petición del gobierno norteamericano para la extradición. El secretario la remitió inmediatamente a la Fiscalía General de la República. Es un hecho que van a tratar de defenderlo, pero hay que recordar que para el gobierno de Donald Trump, el estar en esa lista ya es calificado como terrorista. Y los norteamericanos pueden venir a actuar a recoger a terroristas. ¿Cuál es su punto de vista a ese respecto y cree que podemos llegar a eso? Entiendo que Morena ya empezó la defensa de los narcopolíticos y obviamente entiendo que ni López Obrador ni Sheinbaum van a autorizar a Ernestina Godoy a que los den extradición. Ahorita están cerrando filas los narcopolíticos para protegerse. Y es ante el mundo que se proyecta esta vergüenza. Al más alto nivel, la misma presidente protegiendo a los narcoterroristas, a los narcopolíticos de Morena, para salvaguardar sus intereses, porque bien sabe Morena que no pueden seguir en el poder sin el dinero de los cárteles, porque al país ya lo quebraron. Próximamente estaré otra vez en los Estados Unidos y voy a abundar más sobre este asunto. Y reitero, qué lamentable y qué vergonzoso
que en lugar de que haya sido el gobierno de México quien procure justicia y lleve a los narcopolíticos a prisión, los esté defendiendo ante un gobierno extranjero que sí se ha atrevido a llamar a las cosas por su nombre. Así que este es un gran día. Empezamos a ver justicia de una de las peores etapas que ha tenido México, la de la narcopolítica institucionalizada, financiada desde la primera silla de este país, que es la de la presidencia de México. Muchas gracias. A usted, senadora, gracias y buenas tardes.